Después de escuchar a nuestros ponentes y felicitarlos, ha sido fantástico, es eso que habían oído hablar poco de esto, ¿no? Es verdad que es una absolutamente estrategia necesaria, ¿no? Entonces yo voy a pasar un poco a concretar, aunque pretendo concretar un poco más de forma más reflexiva, al menos durante esta noche, porque si no quedaría esto un poco, ¿no? Y tampoco es cuestión de repetir lo que habéis dicho, porque entonces no resumen alguno, ¿no? E insistir sobre todo en lo más importante, ¿no? Sobre todo la importancia que tiene de cara a la consciencia de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y sobre todo pensar por qué, a pesar de la evidencia de que hacemos muchas cosas no solamente inútiles, sino además peligrosas, son tampoco los cambios como se ha dicho, y tampoco los cambios de actitud, ¿no? O sea, digamos que necesitamos una autorreflexión crítica. Y luego, si me permitís, quería reflexionar un poquito al final, incidiendo un poco más sobre lo que es lo mío. No es que sea lo mío, sino lo que más me dedico, que es a los aspectos éticos, digamos, de la ética con subrayada, es decir, aquellas obligaciones, digamos, que van en contra de lo que conscientemente estamos haciendo mal, porque también ocurre. Es decir, un presidente de una comisión deontológica provincial, como en mi caso, y de la nacional, somos conscientes, por lo que nos llega, que hay cosas que se hacen conscientemente mal porque tienen interés. Y esto, bueno, lo tenemos que decir, lo tenemos que decir nosotros. Bien, efectivamente, es necesaria una reflexión crítica con cambios importantes, donde hay que insistir, porque además lo absorben como una esponja los estudiantes de medicina. El Consejo Nacional de Estudiantes de Medicina es una excelente posibilidad para introducir lo que estamos comentando aquí e insistir con ellos, porque serían los mejores, digamos, vectores para conectar con sus compañeros. La docencia pre- y posgraduado, yo creo que tienen un papel importante, fundamental ellos, ¿no? Por supuesto, la formación médica continuada, esto es clave, ¿no? Las primeras sensaciones desagradables los estudiantes, me comentaban hace unos días en Córdoba, se producen cuando empieza la residencia en MIR. Es cuando empiezan a haber ejemplos desafortunados respecto a los mensajes que les mandamos, ¿no? Son necesarias las herramientas de ayuda, evidentemente, ¿no? Y después, has comentado muchas razones, ¿no? Pero yo insistiría en la falta de autocrítica. Es que no nos gusta que nos critiquemos. Por eso, aunque lo has mencionado, yo me atrevo a proponer dentro de las soluciones, y lo apunto al final, algo importante que no supone, digamos, la dureza, digamos, de que te apunten con el dedo o el carácter punitivo de las medidas, sino el medical audit. Es decir, tenemos la posibilidad en este momento, y ya se propuso en su momento, y ya se ha apuntado que debía ser una iniciativa colegial, y ya se apuntó en el momento porque lo hice en mi época, el que en este momento los sistemas de información permitirían perfectamente dar una información pormenorizada a cada médico de lo que él mismo hace, comparar automáticamente los indicadores que resulten de él automáticamente con los que tienen a su alrededor, los similares a él o los de la zona, para que se vean en el espejo por las mañanas, con lo cual no necesita que lo critique, se pueden ver en el espejo. Esto se puede haber hecho hace mucho tiempo y no se ha hecho. Y ahí entra todo, entra todo. El medical audit no es un descubrimiento nuevo, pero en España se podía haber hecho porque ya llevamos muchos años con la historia clínica informatizada y lo podíamos haber permitido. Sobre todo la sobreoferta de recomendaciones, que también lo habéis mencionado, saturan. Eso era ya vacío, otro coñazo más, ¿no? Porque además, como vienen todas las empresas juntas y no se identifica al que está fallando en algunas de ellas, automáticamente se devalúan. O sea, al hacerte una oferta para todos café de lo mismo, evidentemente, qué coñazo, y no se van a fijar en aquellos que ellos mismos están haciendo. Por eso digo que el medical audit, ajustado a la realidad que tenemos, podría ser una gran oportunidad, que por cierto lo podemos recomendar, lo has apuntado, pero concretamente así, ¿no? Y luego el tema de la involucración de los directivos y de nuestra propia profesión. Es decir, para que un médico diga no, que suena duro, no te doy una baja, no te doy este medicamento, no te doy un antibiótico, señora, espere usted que al niño se le pase la fiebre, y se vea con carácter
con mucha tolerancia el hecho de que como ha venido ya 2 veces le voy a dar al niño el antibiótico. Como ha venido 2 veces y es que no aguanto a la abuela. Chico, pues hay que aguantar a la abuela. ¿Me explico? Hay que aguantar a la abuela, ¿no? Entonces, la involucración de los directivos, ¿cómo se puede involucrar a los directivos? Hay normas que deberían de estar clavadas en las paredes para que los médicos, sobre todo lo que es la parte de mi experiencia, los clínicos, pudieran decir, mire usted, esto no se lo puedo hacer porque mire lo que pone ahí, por ejemplo. Y sobre todo, pues, con muchas más cosas, ¿no? Y sobre todo la ausencia de iniciativas concretas, ¿no? Como la que acabamos de poner. Factores que dificultan, habéis hablado muy bien, la implementación de todo esto, ¿no? Por parte de los médicos habéis hablado de falta de formación. Bueno, siempre decimos lo mismo. Hablamos, por ejemplo, de por qué no se aplica la sedación terminal de forma precoz, que por cierto no nos gusta utilizarla para la terminal porque, claro, es que resulta muy dura, es mejor paliativa. Bueno, ¿por qué no se aplica? No, por falta de formación. Mentira. Porque la falta de formación se produce cuando alguien quiere formarse y no lo tienes. ¿Me explico? Es que es mentira, porque vale para todo la falta de formación, pero absolutamente para todo, ¿eh? Absolutamente, y no es verdad. La falta de ganas de formarte. Esto puede ser, ¿no? Entonces, el tema del déficit del razonamiento clínico también es muy generoso apuntar solamente a esto, que es verdad, ¿no? Igual que la dificultad de la gestión de la consulta en el hospital. Esto es muy importante. Por ejemplo, eso del medical audit basado en la información detallada, como se le dice, se le da a los gerentes, con aquella información que recogemos de nosotros mismos. ¿Para qué vale la recogida de mis datos de 25 años de todos mis pacientes? ¿Para qué vale? Si no me lo puedo leer, me lo tendrían que dar digerido, o sea, periódicamente o diariamente, o a medida, y es posible hacerlo. Bien, y sobre todo la falta de tiempo. Bueno, también vale para todo la falta de tiempo. La falta de tiempo vale, por ejemplo, pues para no evaluar el riesgo suicida de un paciente que amenaza con ello. Y como no tengo tiempo, ha llegado el tiempo, lo dejo para mañana. No. La falta de tiempo. La falta de tiempo no puede ser nunca razón suficiente desde un punto de vista ético, que ahora lo comentaré. Y el empleado ya hemos comentado también. Luego, por parte de falta de los pacientes. Yo a los pacientes en este caso le daría, bueno, una importancia relativa, aunque es verdad, lo que habéis comentado es verdad, los 5 o 6 factores que habéis comentado, pero daría un impacto relativo. Aquí no hay ningún medicamento que se pida que no lo hayamos puesto encima de la mesa a los médicos. Esto es la verdad, pero lo tenemos que decir. Y no hay ninguna medida que demanden los pacientes que no la hayamos puesto de moda a los médicos. Luego, si la hemos puesto de moda, nos tocará decirles que no. Pero esta es la verdad. O sea, la medicalización, ¿por qué ocurre de la manera que está ocurriendo? ¿Por qué llegamos a los niveles de uso de medicamentos impropio? Bueno, entre otras cosas, porque es muy cómodo. Bien, la falta de difusión, el modelo punitivo y sobre las estrategias sugeridas han sido muy interesantes, ¿no? Los que has propuesto tú y los que habéis propuesto ambos, el cambio de centrarnos en la estrategia de manejo de cada paciente, ¿no? El pensar razonadamente y actuar consecuentemente, la introducción del método desde el pregrado, priorizar las recomendaciones. Lo que pasa es que yo, al hablar de priorizar las recomendaciones, insistiría, la recomendación es ajustada a la necesidad de cada médico, porque si pones las recomendaciones todas juntas y son... te cansan, ¿no? Porque esta a mí no me toca, la segunda tampoco me toca, la tercera no me toca, y resulta que, ¿cuáles son las tuyas? Que están al último, están al final, ¿no? Bien, entonces, y luego, como he dicho, el medical audit. Y luego, sobre una reflexión que yo quería introducir, bueno, los elementos que intervienen en esto, que no lo mencionas en tu exposición, lo has mencionado indirectamente, has hablado de todos los agentes que intervienen, pero la organización colegial tiene un papel absolutamente crítico, pero de cara a introducir modelos de conducta y establecer lo que está bien y lo que no está bien. Por ejemplo, el buen quehacer del médico, el BQM, que ha sido algo, yo creo que muy afortunado, no aceptaron en su momento, como a mí me hubiera gustado que hubieran puesto, pero además del buen quehacer médico, añadirle que no lo aceptasteis, el mal quehacer médico, no lo aceptaron, ¿eh? Son gente muy prudente, utilizan el lenguaje y no quisieron hablar del mal quehacer, lo cambiaron, hablaron de ámbitos de actuación para no hablar del mal quehacer. Me suena un poco a lo mismo de lo de sedación terminal o sedación paliativa, para no ser muy duros, o aquello de ensayamiento terapéutico o... Bueno, pues son estas cosas de que el lenguaje dice mucho, ¿no? Bien, es muy importante que intervenga la organización a la hora de establecer modelos de conducta y dar referencias, modelos explicativos, modelos de conducta y dar referencias.
Y sobre todo, incidir sobre todo en los ancianos polimédicos. Yo ahora tengo una experiencia fantástica, una vez me he jubilado, os lo digo y así me quedo tan a gusto, es de poner en mi pueblo, gratuitamente, para los 8 grandes procesos revisar sus medicaciones, con el consentimiento de mis compañeros, es decir, voy a revisar porque no tenéis tanto tiempo como yo, voy a revisar los medicamentos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Y la verdad es que uno se encuentra con cosas, porque es que interviene todo el mundo, le mete mano al paciente todo el mundo, y los pobres médicos de cabecera ya no tienen el control que teníamos antes, no. La otra, la bruja, todo el mundo le mete medicamentos a los pacientes, ¿no? Por cierto, ojo con los medicamentos aparentemente inocuos, porque no hay ninguno. Ojo, ni las hierbas, ninguno. Que te encuentras con unas sorpresas y te tienes que acabar a hacer experto en hierbas, dicho sea de paso, pero esto hoy no toca. Bien, lo de la asteriscopatía me ha encantado, chico. Eso me ha encantado apuntarlo porque me parece genial, la asteriscopatía, ¿no? Bueno, al final hay un término que me creía que iba a salir, que es lo que yo hace 20 años lo encontré debido a un compañero al que tengo un aprecio fantástico, que se llama Andreu Segura, que es la ética de la negativa. La obligación de decir no cuando hay que decir no, porque ya no es no hacer, porque parece que solo depende de mí la iniciativa. Es ahora, en la sociedad que vivimos, hay que decir no. Hombre, evidentemente es como los toros. Si tienes un toro delante peligroso, hombre, pues lo mismo no le digas el no así. Me explico, díselo con prudencia. Es verdad, si tienes a alguien que te está amenazando, que te puede meter un guantazo, pues hombre, déjalo para otro rato. Pero mi propia experiencia personal es que sobre el 98% de los pacientes lo que yo les diga iba a misa. Había 2% que no, pero eso déjalos ya aparte, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Por eso, hacer lo que no se debe hacer, o aún haciéndolo bien, ojo, lo que no se debe hacer haciéndolo bien, voy a poner un ejemplo, o no hacer o hacer mal lo que se debe hacer, son aspectos complementarios de algo para mí importante que es corrupción profesional. Entonces, evidente que una intervención quirúrgica innecesaria o indicada precozmente, estamos hablando de artrosis, por ejemplo, aun realizada técnicamente bien, es un comportamiento éticamente reprobable. Ojo, técnicamente bien, indicada solo precozmente, solo 4 años antes, 5 años antes, en vez de cogerse un bastoncito y pase usted con cuidado y tómese usted algo cuando le duela mucho, realizada precozmente, aunque sea técnicamente, es reprobable. Admitir para su financiación una nueva molécula que no aporta nada nuevo a la anterior o no lo ha demostrado y muy superior en precio es claramente corrupción. Y esto ya no nos toca a los clínicos, le toca a otros. Y de esto también es necesario decir que, bueno, forma parte de la ética de la negativa. También los que son responsables de admitir medicamentos que luego se demuestra que no valen para nada y ya había dudas de que lo eran, así, son responsables también, éticamente no es aceptable. O cambiar un medicamento que mantenía compensado a un paciente en su proceso a uno nuevo que vale 5 o 10 veces más, por uno superior en precio, aunque su prescripción se ajuste a los criterios de ficha técnica, no es éticamente correcto. Y esto es muy frecuente. Bien, tiene mucha importancia en esto que hay que insistir en la pasividad. Hoy día lo único que observo es que decir no es debido a un factor terrible, que es la pasividad, es decir, alguien vendrá y lo hará, alguien vendrá y lo solucionará. Nos merecemos otra cosa distinta. A mí que me lo den solucionado. No. El tema que tenemos encima de la mesa es exclusivamente, o por lo menos fundamentalmente, responsable de los profesionales. La posibilidad social y la posibilidad profesional colaboran claramente con la corrupción reinante a todos los niveles, ¿no? Un aspecto muy relevante es acostumbrarse a hacer aquello que no debemos hacer, a no hacer aquello que no debemos hacer. Bueno, no quiero terminar sin una reflexión a propósito de cuidar lo que consideramos los bienes comunes, que yo lo llamo integridad, que nos corresponde una parte a los profesionales en este aspecto que hemos tratado y una parte le corresponde también a la organización. La integridad no es otra cosa que intentar equilibrar los intereses legítimos, como por ejemplo es ganar dinero, con los valores y principios de la profesión, con los valores y principios individuales y buscar un equilibrio. Eso es integridad.
Y en esto que estamos haciendo en este momento, la integridad es absolutamente fundamental. Y por eso yo creo que la integridad en nuestra parte está perfectamente prevista llevarla a cabo en el Código de Ontología, y otra cosa es ejecutarla, que es distinto. Y es a lo que creíamos, yo creo que debemos de invitar a la organización sin cansarnos. Estamos obligados a cuidar los bienes comunes, y forma parte de cuidar los bienes comunes la ética de lo que hemos llamado ética de la negativa, que es sencillamente decir no cuando hay que decir no. Que, como digo, hace 20 años yo se lo escuché por primera vez a mi amigo Andreu y me sorprendió muchísimo, ¿no? En aquel momento me sorprendió, pero después pensándolo es un gran acierto. Constituye, en suma, decir no o el no hacer un acto de justicia, ¿no? Que es, por cierto, un principio bioético que desgraciadamente se nos olvida con frecuencia. Solamente tenemos en cuenta el no hacer daño o hacer el bien, pero el respeto al paciente, el de autonomía y el de justicia se nos olvida con frecuencia. Bueno, como digo, el exigir la integridad en los comportamientos no es una teoría que vaya a aliviar conciencias, como no lo debe de ser solo el que tengamos un relato de aquello que no hay que hacer. Cada uno de los médicos sabemos perfectamente, sin grandes esfuerzos, habrá veces que estará basado en la inocencia del desconocimiento, porque hay que ser tolerantes un poquito, ¿no?, con el desconocimiento. Lo que no podemos ser tolerantes es con aquello que se hace convencidos y con intencionalidad de hacerlo, ¿no? Por eso no puede ser una teoría que alivie conciencias, se tiene que expresar plenamente en la vida real y nos toca a la organización colegial el poderlo hacer. Y hasta aquí, ahora si queréis pasamos al debate. ¿Os parece bien lo del resumen o...? Ahora habrá más cosas.